Los invito a recibirlo a Guido Agostini. Paró el auto. Guido nos quiere, es un incondicional nuestro, nosotros lo queremos tanto a él como él nos quiere a nosotros. Ahí está con el auto, paró con el auto en el medio de la nada y dijo, yo esta no me la voy a perder. Yo estuve viendo los reels de él, dijo de que los índices de la pobreza están pésimamente mal medidos en la Argentina. Dijo de que está todo mal y viene diciendo que está todo mal. Ahora la inflación es del 5, aumentan los alimentos, todos los días aumentaron los huevos y acá no hay gripe aviar. Explícame por qué aumentaron los huevos si acá no hay gripe aviar. La inflación no afloja en la primera de abril. Bueno, Agostinelli, buen día. ¿Qué tal? Estamos con Rosario Ayerdi, que nos tiene una paciencia infinita, y ahora vos para compensar un poco las cargas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Sí, estoy acá en La Rioja, camino a Catamarca, así que presentando el libro, pero bueno, quería conversar con ustedes un ratito. Bueno, contanos un poco cómo la ves. Bueno, lo que es claramente lo que estaban comentando, lo poquito que pude escuchar, tiene que ver un poco con... Yo estuve allá en China y obviamente para China es muy importante lo que es el mercado argentino. Y naturalmente cuando conversé allá con un economista chino, lo que él me decía es que veía con muy buenos ojos lo que estaba haciendo Milei. Y eso fue para mí una sorpresa, ¿no? Pero en realidad ellos los veían desde el lado de que justamente tienen un mercado a quien venderles sus excedentes. Tengamos en cuenta el contexto también de China, que China está empezando en un proceso de deflación, o sea que le caen los precios internos. ¿Y esto producto de qué es? De que tienen una enorme producción de una buena cantidad de bienes. Entonces, al tener esa sobreproducción y ahora bloqueársele el mercado norteamericano en gran parte, eso hace que tengan un enorme excedente y que están muy ávidos de introducirlo en distintos países del mundo, entre los cuales estamos nosotros, ¿no? Entonces, a raíz de esto es lógico que Estados Unidos quiera presionar y tensionar a China para que no pueda colocar esos excedentes y así provocarles un problema a nivel nacional, ¿no? A nivel de todo su sobreproducción. Va a quedar, digamos, sin poder colocarse en el mundo, y me parece que eso es parte de los objetivos que plantea Trump con estos aranceles, ¿no? Lo que pasa es que hay un montón de cosas, parece darse, chicos, la tormenta perfecta, Sí, porque claro. por ejemplo yo estaba escuchando que la semana pasada el precio de la soja está por el piso, bajaron todos los commodities del agro, excepto el del trigo o el del maíz, no recuerdo, uno de los dos, pero el resto bajaron todos, están todos por el piso. Entonces el gobierno me parece que tiene problema por afuera y también tiene problema por adentro, porque ahora dicen que la inflación en alimentos de este mes, Guido, va a ser de un 5%. Sí, se estima eso, ya está dando más alta, hay un rebrote de algunos precios, y de hecho cuando arrancan alimentos arrancan las demás, o sea que va a haber un rebrote inflacionario. No vamos a esperar tampoco, digamos, siempre dentro de los márgenes de lo que se está manejando este gobierno. Creo que esto deja a las claras que todo este relato que nos decían los libertarios, que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, cada vez se está demostrando más que no, o evidentemente están emitiendo más y no lo sabemos, digamos. O sea, si no hay más emisión, no tiene por qué, según la lógica de ellos, aumentar la inflación. Pero sin lugar a dudas, la presión que también ejerce Brasil, ¿no? Brasil devaluando un 4%, te mete también más presión, tengamos en cuenta que es nuestro principal socio comercial. Básicamente esto no resiste mucho más. La única forma de que esto lo estiren hasta octubre para tratar de ganar las elecciones es que venga una buena cantidad del fondo, pero el fondo a su vez también te condiciona con otras cuestiones, y Estados Unidos aparentemente está presionando con esta cuestión de China, con lo cual tengamos en cuenta que si son libertarios en serio, tendrían que permitir que los productos chinos fluyan libremente en la economía argentina, ¿no? Y eso aparentemente no va a ocurrir. Guido, ¿cómo andás? Y quiero que nos paremos un segundo en el tema empleo, que si bien falta, como decíamos con Rosario ayer, está pasando, porque, a ver, baja de aranceles para la industria textil. Justo Guido está yendo para La Rioja, donde hay una enorme preocupación por ese tema, porque es una gran productora de textil. De hecho, el gobernador Quintela hace poco estaba frenando los despidos en una empresa que fabrica calzados, lo recuerdan, ¿no? Porque esto impacta muy fuerte. Y el empresario argentino ya tiene un máster con esto. Cuando ve estas cosas, es rápido para los trámites, ¿no? Y empieza a caer también el empleo, algo que después afecta en la recaudación, y esa rueda sigue girando para atrás. Así que hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones que parece que pasan allá, pero ya están impactando, ya hacen prever un escenario que es muy desfavorable para el laburo argentino. Sí, está muy bien lo que decís, porque justamente en las provincias, yo digamos estoy en una gira nacional, y en las provincias justamente se siente mucho más el desempleo. Porque ¿cuál es el punto? Las grandes urbes, tenemos una vía de contención, vamos a decir una red de contención que cada vez
está más pesada y cada vez está más cerca de romperse, que son las aplicaciones. Uber, Rappi, bueno, todas las aplicaciones que ustedes se puedan imaginar que se usan desde la aplicación del celular. Todo eso hace que los despedidos vayan a parar a estas aplicaciones, en la cual obviamente no tienen un empleo formal y tienen un montón de dificultades de otro tipo. A raíz de eso es que en las urbes funciona. El tema es que en los despidos que encontramos en otros, sobre todo en las provincias, encontramos que esa vía de contención no existe, con lo cual la situación está cada vez peor y desde ya, y aparte por otras cuestiones, ¿no? Porque tengamos en cuenta que las provincias también, la infraestructura es muy importante, lo que son las obras es muy importante y todo eso está completamente parado. La verdad, la situación en general en las provincias es bastante mala, incluso diría que es muchísimo peor de la que se ve en Buenos Aires. Le quiero preguntar a Rosario, Rosario, este divorcio de Macri con Milei por la ciudad, ¿no? Es como cuando vos te metés con la joya de la abuela, ¿viste? O en una sucesión, cuando te empiezan las cosas a discutirse y se sabe que al final de cuentas es una cuestión de territorialidad y guita, las dos cosas. Bueno, lo último que le faltaba a Milei era meterse en la ciudad. Se metió en la ciudad, ahí Macri se puso al frente de la campaña, sacó a relucir las uñas y ahora se van a matar. ¿Cómo ves vos esta pelea? ¿Cómo avisorás vos que va a ser el futuro? Y en el medio de esto estamos nosotros, ¿no? Sí, a ver, me parece que tenemos que entender, o vamos a entender, cómo sigue este vínculo con el resultado electoral puesto en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El 18 de mayo. Depende de cómo termine esa elección, va a terminar finalmente quizás la Libertad Avanza demostrando lo que quiere demostrar, que es que el PRO no existe más y que el electorado ya pasó todo a la Libertad Avanza, o el PRO quizás sosteniendo su bastión y quizás también tratando de hacer un poco de fuerza ante este desequilibrio que se dio con la Libertad Avanza. Lo que pasa es que Mauricio Macri ya mostró lo que es no tenerlo de aliado con lo que pasó esta semana en el Senado con los pliegos de los jueces de la Corte. Atención con esto, porque si bien este año el gobierno va a aumentar su cantidad de legisladores, sí o sí necesita a sus legisladores. También otro mensaje para Mauricio Macri es que, de todos modos, ya no puede manejar ni a la totalidad de senadores ni a la totalidad de diputados. Ya van por otro carril y muchos accionando también como legisladores libertarios. Hay que ver, me parece que hasta que no tengamos el resultado en la ciudad no vamos a entender cómo continúa esta alianza. Lo que sí está demostrando es que es muy difícil después de estos dardos que se tiran de un lado al otro, por ejemplo, hacer un acuerdo como se pensaba, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y hay que ver qué pasa también el martes, ¿no? En esta sesión pedida por el tema Libra también en diputados, ¿no? Si logra la oposición avanzar, ¿qué pasa ahí con el PRO también, no? No sé cómo lo ve Rosario. Sí, por eso hay que ver por qué Mauricio Macri quiere también demostrar poder y fuerza, pero al momento de las votaciones en el Congreso no le responden todos los legisladores más. Le terminan respondiendo la minoría de los legisladores a Mauricio Macri. Hoy la verdad es que los dirigentes del PRO ya no son del PRO, son el 80%, esto lo repite mucho Bullrich, además le dice el 90 o 95%, ya son libertarios. Ahora, Guido, vos ahí yo te vi en un reel que estabas recaliente hablando del tema de la medición de la pobreza. Diciendo que no, que la medición de la pobreza tal cual como está medida es una mentira y que esto en algún punto lo emparentaste con la inflación también, hablando de que también está como mal medida la cuestión de la inflación. Lo más didáctico y más concreto y más conciso posible, ¿nos lo podés explicar qué es lo que está pasando con esto? Sí, claro. Mira, esto es muy sencillo. A ver, en términos de la inflación y la pobreza son dos fenómenos que en realidad uno no puede saber nunca en forma acabada cuál es su valor. Lo que uno hace desde las estadísticas es tratar de construir canastas que te intenten reflejar cuál es la evolución de la inflación o de la pobreza. En la inflación hay una canasta determinada, que es una canasta del 2004 que no se actualiza, que por lo general en las estadísticas siempre decimos que hay que actualizarlo cada 10 años, en el mejor de los casos cuando cambian mucho los hábitos de consumo cada 5, y
estamos conservando una canasta del 2004. En esa canasta del 2004, los servicios, los alquileres, el transporte, está todo subponderado, todo pesa muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés aumentos muy bruscos de estos valores, justamente no se reflejan en la estadística total. Pero de nuevo, insisto, es porque vos construís una canasta que se supone acorde a lo que vos consumís. En inflación eso queda muy claro, creo que se ha remarcado varias veces. De hecho, si uno toma una canasta más actualizada, que es la que hizo Macri en 2017-2018, pero que no se implementó para inflación, la inflación el año pasado dio 16 puntos más que lo que dijo la marca oficial. Esto alguno me podrá decir, bueno, 16 puntos entre tanta inflación no es tanto. Bueno, es la diferencia entre el relato del gobierno, que dice que los salarios recuperaron contra la inflación, y decir la realidad, o algo más cercano a la realidad, porque la del 2017 también está desactualizada, eso también hay que entenderlo, que nos marca de que en realidad perdimos frente a la inflación los asalariados. ¿Cómo es la cosa de los 16 puntos? Perdóname, yo no lo entendí. Si vos me dices... es muy sencillo, es muy sencillo, claro. Si en vez de ponderar los servicios bien poquito, como se hacía en el 2004, la canasta del 2004, que es la que estamos usando ahora para medir la inflación, tomás la canasta del 2017 que mandó a hacer Macri, bajo la gestión de Macri, pero que no se implementó para inflación, sino que sencillamente mandaron a construirla. Está construida, está colgada en el INDEC y demás. Si uno toma esa canasta, lo que ocurre es que la inflación te da 16 puntos más que lo que te está midiendo hoy la inflación, en términos anuales. En términos anuales. ¿Y el año pasado cuánto fue? ¿Te lo tenés al número? ¿Vos te acordás, Rosario, cuánto fue? No. No nos acordamos, ¿no? ¿Cuánto fue el año pasado? Sí. ¿Pero qué anduvo? ¿Por el 30? Perdón, no. Estoy hablando de la inflación en términos anuales. La diferencia entre la inflación anual. Entonces, con esa diferencia de esos 16 puntos que tenemos, lo que tenemos es que el salario en el año pasado, en vez de recuperar con respecto a noviembre del 23, que es el relato del gobierno, que es lo que dice Caputo y que es lo que dice Milei, no se ha recuperado en ese año. ¿Estamos? Eso es lo que hay que tener presente. Y en términos de pobreza ocurre algo similar. Pondera todavía más los alimentos y ponderan todavía menos los servicios. O sea, los servicios cuentan menos. Vamos. Hay una forma simple, me parece, Guido, de hacerlo también, es que en realidad, si todos nosotros, más allá de los ingresos que podamos tener, si calculamos lo que pagábamos hace 1 año y medio, 2 atrás, de luz, de agua, de gas, lo que se te llevaba esos servicios de porción del sueldo, hoy es muchísimo mayor. No hay forma de cambiarlo y de esquivarlo. Lo que hay que hacer es cambiar la ponderación, es decir, el peso que se le da en ese índice a la luz, al agua, al gas y todo eso, porque si no estamos cerrándole. No es lo mismo de los servicios subsidiados como estaban antes. Eso es entendible. Escúchame, Rosario, otro problema este gobierno no se puede buscar. Yo no entiendo, ¿no? Un poco el tema de las encuestas. Ya no tiene más con quién pelearse. No. Pero bueno, es año electoral. Se pelearon con los militares, los excombatientes de Malvinas, que en general, viste, qué sé yo. Tienen una... deberían estar de su lado. Es más, o sea, yo veía en minuto 1 en la semana un ex soldado que decía, che, yo lo voté. Yo lo voté, ¿no? Sí, de Ushuaia, el presidente de los excombatientes de Ushuaia. Ahí está. ¿Estabas vos? Sí, estaba yo, sí, dijo, claro. Yo lo voté, aparte un tipo de derecha, ¿eh? Sí. Claro, un tipo de derecha. Formación militar, ¿no? En este claro, caso, el tipo del presidente de los excombatientes dijo, yo lo voté, qué sé yo, a mí no me pareció tan grave tampoco lo que dijo de Thatcher. Es decir, fueron acumulando cosas. Pero claro, cuando llega un momento en donde se encuentra con el discurso del otro día, y que habla de la seducción, de los cosas, cómo nos van a elegir a nosotros. Y la autodeterminación que él, porque sabemos que eso no se y qué sé yo, y todo lo demás, digamos, fue para los excombatientes una puñalada en el corazón. No le queda a nadie con quien pelearse. Este gobierno está solo, no cada vez más solo, está solo. Sí. Está solo. Bueno, pero por eso estamos hablando... Son ellos tres contra el mundo. Sí, y es todo expectativa. Todo es expectativa, todo es lo que vamos a hacer. Vos fíjate que estamos hablando de una inflación que este mes va a subir cuando era la única bandera que podía sostener el gobierno. Por eso volvemos, es año electoral, y es una complicación para el gobierno porque decidió poner un plebiscito en la gestión. Vamos a ver cómo quizás termina resultándole bien. Ahora, si es un plebiscito, vos no vas a votar por lo que pasa en la cuadra de tu casa, por si te levantan la basura o no. Vas a votar para decirle que sí o que no a Javier Milei. Esa fue la decisión que tomó el gobierno. Nacionalizó la elección. Y en el medio de esto la economía.
Escúchame, Guido. Con reunión de los popes de empresariados nacionales, el Círculo Rojo, en el Yao Yao, en Bariloche, con la ausencia del presidente, no como el año pasado. El presidente no estuvo. Está bien, es otro dato para Guido, pero digo, el viernes se pudrió la momia, digamos, 900 puntos ¿cómo se llama? El riesgo país, 95. el dólar blue otra vez por las nubes. Digo, esta semana, ¿qué podemos esperar? Con las acciones argentinas que se desplomaron, como en el resto del mundo, pero nosotros, digamos, cuando lo demás se refría, nosotros nos pescamos una pulmonía. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar esta semana? Sí, a mí me parece claramente que si no hay ninguna señal súper clara o algún tipo de confirmación de que se va a avanzar con el Fondo Monetario Internacional, esto se va a empeorar. Esta semana va a ser muy compleja en ese sentido. Si no hay anuncios, nos tenemos que esperar una semana muy mala para el gobierno. Ahora, evidentemente lo que el gobierno va a tratar de hacer es mostrar que el acuerdo está muy cerca, que el acuerdo quizás en vez de ser 8.000 sean 10.000 millones, 12.000 millones, la primera partida de dinero, vamos a decirlo así. Con lo cual, me parece que el gobierno tiene que hacer eso, me parece que el gobierno va a seguir negando la devaluación, me parece que lo que menos le podemos criticar al gobierno es que niegue la devaluación. Vos como gobierno no podés decir que vas a devaluar nunca, ¿no? Siempre tiene que ser algo esperado, porque si no, todos actúan en función de tu declaración, y lo cual es peor. Digamos, esto justamente no es para caerle al gobierno con esto. Justamente hay que caerle con la cuestión de que estamos dependiendo del Fondo Monetario Internacional cuando nos vendieron un buzón diciendo que en realidad si había superávit fiscal no requeríamos nada de todo esto, y ahora estamos con la soga al cuello pidiendo por favor que nos preste plata al Fondo Monetario Internacional, que tampoco va a alcanzar. ¿Pero por qué? Les pregunto a los dos, Rosario, que vos sos una mujer muy inteligente y además eras buena en matemática, me dijeron unos amigos tuyos. Digo, les pregunto a los dos, por favor. Si dijeron que con el equilibrio fiscal era suficiente, de paso en limpio, señora, usted que está en su casa y que como yo entiende poco y nada de estas cosas, el equilibrio famoso fiscal es no gastar más de lo que entra. Este presidente dijo que los gobiernos anteriores, los cuca, léase peronista, los cuca, eran gobiernos cucas que gastaban mucha plata, que la tiraban y que en realidad se gastaba mucha guita al pedo. Entonces dijeron, no hagamos caminos, no hagamos hospitales, no hagamos esto, no le transfiramos la guita a los gobernadores, hagamos que los jubilados se cagan de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, con el equilibrio, vamos a tener equilibrio, y cuando tenemos equilibrio, vamos para adelante. Pero resulta que ahora tampoco alcanza. ¿Me podés explicar, Guido, por qué, si era así, ahora me corrieron el arco de nuevo? Y porque básicamente la concepción del gobierno, y esto no es solamente este gobierno, sino de la derecha en general en Argentina, también ha ocurrido con Macri, no contempla que hay dos economías, vamos a decirlo así. Una economía que se maneja en pesos, en la cual se rige mediante el superávit o el déficit fiscal, que efectivamente es lo que dice el gobierno. O sea, si vos gastás menos de lo que ingresás, vas a tener déficit fiscal. Si vos, superávit fiscal, ¿no? Si gastás menos de lo que ingresás. Muy cuenta de almacenero, de casa y demás, ¿no? Gasto menos, listo. No hay problema, los pesos que emito no voy a tener que emitir más, porque en realidad ya compenso los ingresos con los gastos. Está perfecto. El problema es que Argentina está inserta en un mundo, como el resto de los países, en la cual vos tenés una balanza comercial con el resto del mundo entre los dólares que te entran y los dólares que te salen. Esta balanza comercial al gobierno le dio muy bien el año pasado, producto de la devaluación que hizo. O sea que ingresaron efectivamente más dólares de los que se fueron en términos de comercio. ¿Qué fue lo que pasó? Que el gobierno se terminó gastando gran parte de esta balanza comercial positiva en intervenir los dólares financieros. Entonces, en justamente accionar para que los dólares financieros no se vayan para arriba, y hoy ya se están yendo un poquito para arriba. Lo que quiero decir es, al gastarse estos dólares y al haber recibido el gobierno con reservas negativas, lo que hace necesariamente es que necesite más dólares. Porque reservas negativas, ¿qué significa? Reservas negativas significa de que usan el encaje de los depósitos bancarios en dólares de los argentinos. Por ende están usando los ahorros de los argentinos. Ahora sí, escúchame. No, tengo ganas de llorar, ¿no? Pero escúchame, pará. No. Quería sumar algo a lo que dice Guido y también compartirlo con vos y con Rosario, porque la guerra de aranceles ya generó, que vos lo mencionabas un poco, descenso del precio de la soja, descenso del precio del petróleo, es decir, sufre vaca muerta. Tenemos exportaciones frenadas, ¿no? ¿Por qué? Porque los exportadores, los que tienen los granos, dicen, este dólar no me convence, bajame las retenciones, esos dólares sufren y no van a entrar tampoco a la República Argentina y al resto del país por las nubes. Pablito, domingo y la gente tiene que comer los ravioles, lo que puede. Yo lo que quiero decirte, Rosario, explícame, ¿por qué no tenemos que pelear con los chinos? ¿Por qué no tenemos que pelear con el país, hoy el país más importante del mundo? ¿Por qué ahora, por qué llegamos a un punto en donde tenemos que elegir
entre los chinos Acá y lo los tenés. norteamericanos. Ahí ¿Por tenés qué? la bandera. Bueno, pero ¿por qué? Si podíamos estar con los dos. Era una especie de menage à trois. Era como un trío. ¿Pero por qué? Porque finalmente, no es lo que entiendo. dijo Guido hacia el final, necesitamos dólares, la Argentina gasta más dólares de lo que tenemos y necesitamos dólares. ¿Y dónde va a encontrar este gobierno los dólares? Es un poquito de aire, son 2 o 3 meses quizás de aire hasta las elecciones en el Fondo Monetario Internacional. Entonces tenemos que subirnos a una guerra comercial en la que no tenemos nada que ver entre Estados Unidos y China para recibir estos dólares y tener 2 o 3 meses de aire. Pero los chinos no se olvidan tan fácil de las cosas. Los chinos, No, pero, ojo, los porque chinos los tienen chinos también antecedentes que para- cuando vos lo sí, dejás pero- plantado, le haces un desaire, Sí. es una cultura milenaria.